En Blanco Quintas ofrecemos nuestros productos y servicios tanto a particulares como a profesionales. Trabajamos con las mejores calidades en cuartos de baño y materiales de construcción. Asesoramiento personalizado y financiación sin intereses. Blanco Quintas, profesionales a su servicio. ¿Qué tal amigos? Una semana más con todos ustedes. Bienvenidos a Las Cuentas Claras aquí en Telemiño. En la primera de las propuestas que les presentamos hoy vamos a hablar de inversión extranjera. Lamentablemente no es importante en la provincia, ni siquiera tampoco en la Comunidad Gallega. ¿Qué hacen otras para captar ese volumen muchas veces ingente de inversión extranjera que facilita riqueza en el territorio español? Bueno, vamos a plantear ese asunto como primero de los contenidos que les ofrecemos en el programa de esta semana. Arrancamos con Raúl González. Hola, hoy si les parece vamos a hablar de una magnitud que a todos nos gusta, que es la recepción de inversión de los extranjeros hacia España. Sí que es verdad que en los datos de 2022 las cifras son muy interesantes, más de 34.000 millones de euros hemos recibido de inversiones extranjeras a España. Es el segundo posición en el ranking más importante de que hay números, y esos números se miden desde hace más de 30 años. Este es el segundo año donde más dinero hemos recibido. Si ustedes se preguntan hacia dónde va ese dinero, el rey de la baraja es Madrid. Madrid recibe 1 de cada 3 euros que viene de la inversión extranjera. Le sigue, y eso es lo más interesante en este ranking de este año 2022, País Vasco. País Vasco recibe más de 5.000 millones de inversión, por primera vez supera a Cataluña desde hace mucho tiempo. Y la tercera es Cataluña, que pasa a unos 3.400, 3.500 millones de euros, muy lejos de Madrid e incluso muy lejos de País Vasco. Por detrás de ellos está Valencia y está en quinto lugar una Andalucía que está aprendiendo a recibir inversión internacional mucho más allá de lo que podemos ver con lo que es la clásico turismo y lo que es el sol. Galicia, tenemos que ir hacia el fondo del ranking con unos 178 millones, es un poco en lo que estamos más atrás de los últimos en la cola de inversión recibida de extranjero en España. El dinero es cobarde, entonces viene donde va a conseguir la mayor cantidad de ingresos posibles con el riesgo, digamos, más controlado posible. Entonces, en España, en el caso español, lo que viene es a invertir en los tres sectores donde más movimiento hay a día de hoy vinculado a la economía, que es la energía. Es decir, estamos viendo pues, inversiones cercanas a los 3.000 millones de euros en procesos industriales de nivel energético, principalmente en eólica. Estamos viendo también que estamos recibiendo una gran cantidad de dinero en industria y lo estamos recibiendo sobre todo hacia la automoción. Y se está recibiendo a pesar de que la automoción se encuentra en una situación un poco, digamos, diferente a los últimos años, o que parecía que había una parálisis, se sigue recibiendo en las factorías dinero de inversión. Sí que es verdad que es una inversión pensada hacia ese nuevo coche eléctrico, hacia ese nuevo proceso industrial. Y como dato anecdótico, digamos que la construcción solo representa el 2,5% de la inversión recibida en España. Nosotros, si tú lo miras desde el ranking nacional, no tenemos una especial fiscalidad. Madrid sí la tiene para atraer un poco empresas de todos los sectores. En segundo lugar, tampoco tenemos especialmente empresas de tamaño mediano grande, que pueden ser muy atractivas para esos inversores que buscan ese valor añadido, de entrar en una empresa y salir en 3-4 años rápido ganando dinero. Y tampoco tenemos empresas de desarrollo tecnológico que pueden llamar la atención para atraer ese capital inversor, digamos, de futuro. Nosotros, si miramos un poco tanto el recorrido como el BOE o el DOGA, que es donde te marca un poco las inversiones, estamos viendo que ahora mismo es el parque eólico, es decir, distintas inversiones tanto de grandes monstruos nacionales como internacionales están detrás de esos parques eólicos que empiezan a estar presentes en la inversión diaria del territorio orensano. Después hay una inversión que siempre me llama la atención y que siempre destaco, que es la minería. Es decir, tenemos la única mina ahora mismo abierta de tierras raras de Europa está en Viana do Bolo, y fue una inversión de un grupo de Salamanca con un grupo de Canadá que ha realizado una inversión en Viana do Bolo. Y después también encontramos otras inversiones que están en una fase inicial también de minería, vinculada también a tierras raras y vinculada también a explotaciones que en antaño se usaron de oro y plata, que ahora vuelvan a tener un poco pues, ese valor de mercado que se pueda volver a poner en mercado. Es decir, nosotros tenemos un gran atrayente que es la materia prima. El agua, las inversiones que hizo Iberdrola en los grandes embalses, por otro lado tenemos la eólica, donde ya hay una gran gama de grandes multinacionales invirtiendo, y tenemos el suelo, que parece que vuelve a ser interesante más allá de la pizarra.
la acción pública. Es decir, aquí lo que han apostado decididamente es por atraer inversión más allá del sol. Lo que están haciendo es una política fiscal de inversiones y de facilidad. Muchas veces el problema del inversor está en ese jaleo de burocracia que para grandes inversores de fuera es difícil de entender, que para conseguir un impacto ambiental tienes que estar 2 años hablando con 5 administraciones diferentes que tienen una pata a la competencia cada una. Es decir, ese tipo de cuestiones a un inversor americano, para un inversor suizo, para un inversor alemán no le entra en la cabeza y se queda muchas veces en el camino. Es decir, ahí Andalucía ha simplificado mucho los trámites y lo que ha apostado decididamente es el que quiera invertir aquí lo va a tener fácil y le vamos a ayudar económicamente en lo que podamos. Sí, el ejemplo lo tenemos en Madrid. Madrid tiene una oficina de inversor y es una verdadera ventanilla única donde usted entra por la puerta, usted qué quiere y a partir de ahí nosotros le ayudamos en todo. Tanto inversiones, digamos, grandes actuaciones, como tampoco inversiones tan grandes, pero que son muchas veces tractoras en un barrio o un territorio. Es decir, aquí la clave está en que la administración no estorbe. Que la administración sea un facilitador de todos los trámites administrativos, que sea un facilitador financiero, porque sí que es verdad que tenemos ahora mismo pulmón financiero de las administraciones para poder ser esa ayuda también financiera, y también tenemos que ser un agente clave para generar el capital humano, porque al final muchas de estas industrias de todo el mundo TIC, pero también algo tan sencillo como el mantenimiento de un parque eólico necesita capital humano formado en el territorio, con lo cual ahí está el papel de las administraciones públicas. Una de las noticias de esta semana ha sido la convocatoria de las elecciones generales para el próximo día 23 de julio. ¿Eso tiene algunas consecuencias económicas o tiene muchas consecuencias económicas? Algunas tiene. ¿Cuáles? Pues se las hemos preguntado a David Martínez. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado elecciones generales para el día 23 de julio. Con ello adelanta el calendario previsto que situaba a final de año estos comicios. Este trámite tiene consecuencias económicas, sobre todo en la planificación de algunas actividades empresariales. Queremos concretar cuáles son, con David Martínez, economista y presidente de los empresarios y profesionales autónomos. ¿Qué consecuencias tiene, por lo tanto, este adelanto electoral? Bueno, pues considerando que en este año las elecciones parecía que iban a coincidir a final de año, en diciembre, tiene un efecto bastante importante en lo que es en todo referente a la planificación, porque sí que es cierto que había una especie de incertidumbre de ver qué iba a pasar en diciembre. Entonces, sin duda, esto a mitad de año, incluso en la fecha de periodo estival de vacaciones, julio-agosto, evidentemente va a suponer un cambio de muchas veces de planificación, estrategia, sobre todo las grandes empresas y las pymes. Estas cuestiones afectan a la planificación y a la estrategia empresarial para el año en curso en la mayoría de las actividades. Había unas expectativas todas fundamentadas y en planificación en base a este cierre que iba a ser las elecciones en diciembre del 2023 y sobre todo se estaba notando mucho en todas las operaciones de compraventa de empresas. A nivel de las grandes compañías, eso evidentemente está tocando cuando vamos a compraventa de empresas a lo que suponen las inversiones dentro del país, ¿no? Entonces esto se había visto que se habían reducido, sobre todo por esa incertidumbre de la inversión exterior a la hora de comprar empresas en España, ¿no? Y entonces evidentemente pues esto se puede a lo mejor contemplar como una parte positiva porque en base a los resultados pues a lo mejor esos inversores vean la entrada anterior a lo que tenían planificado a lo mejor en el año 24. Yo creo que con la tendencia tan extraña que estamos teniendo este año, económicamente incluso no se plantea que se haya juntado un poco el aspecto político con el económico, pero centrándonos en el tema económico, pues los grandes números al final daban un crecimiento importante, se considera que vamos a tener un crecimiento a final de año del 2%, lo cual considerando siempre que hay una media de crecimiento anual a nivel mundial del 3%, el 2% está muy bien, las cifras de paro, aunque se han cuestionado eso no, parecía que no eran conflictivas y bueno, digamos que a nivel macro la economía parecía que no era una crisis como podía suponer a lo mejor la crisis del 2008, pero sí que es verdad que había esa incertidumbre y esas incógnitas, ¿no?, de en qué va a pasar y se habían hecho muchos presupuestos en base a esas elecciones de diciembre. ¿Esto qué va a ocasionar? Va a ocasionar dos cosas, o que esas planificaciones se modifiquen en base a las elecciones en mitad de año o que se espere a esas elecciones. Entonces, si bien es cierto que se preveía un segundo semestre que iba a estar un poco más en relación pues, con esas posibles inversiones externas a qué iba a pasar con las elecciones,
pensiones o algún tipo de comentarios o aspectos económicos que nos estaba imponiendo la Unión Europea, como podía ser ese ajuste de las pensiones, como podía ser ese ajuste económico al déficit, incluso en los cuadros y planificación estratégica de grandes compañías figuraba esa reducción del tipo de interés por parte del Banco Central Europeo a final de año. Entonces, bueno, realmente esto sin duda cambia totalmente la estrategia de la partida de Jerez en este momento, porque digamos que ya había una planificación estratégica montada a final de año. ¿Qué es lo que más nos puede afectar y que algunos economistas ya estos días han empezado a preguntar? ¿Cómo nos puede afectar todos estos cambios de elecciones en junio, nuevo gobierno, institución de nuevo gobierno, a la hora de la solicitud de la ayuda de fondos europeos, sobre todo en Next Generation y tal? Ahí sí que existe un poco de preocupación, porque evidentemente son temas muy burocráticos y ya se está viendo que estamos teniendo algún tipo de problema en las gestiones. De hecho, ya hay, entre comillas, un poco de presión desde Europa para que se soliciten. No olvidemos que esto nos llega hasta enero del 2026 y evidentemente pues esto a lo mejor sí que puede suponer pues un parón, ¿no? Desde el punto de vista público, David Martínez también cree que habrá una modificación de las previsiones de los presupuestos de las administraciones para el año siguiente. Hombre, sin duda el tema de que existan o no existan unos presupuestos hasta cierre de año a las empresas les condiciona, sobre todo a todas aquellas empresas, aquellos sectores y acciones que están vinculados al gasto público, ¿no? O sea, evidentemente esto va a modificar a lo mejor sus estructuras, pero bueno, también es verdad que por otra parte, entre comillas, pues a lo mejor que se ha ajustado un poco el tema económico, es todos aquellos impuestos, sobre todo ahora en las elecciones municipales y autonómicas, que a lo mejor se ve una mejora y eso también puede inyectar un poco más de energía y fuelle a la economía. Adolfo Domínguez ha celebrado Junta de Accionistas esta misma semana. Ha presentado también resultados y ha proyectado algunos datos positivos, entre otras cosas, por ejemplo, las aperturas de nuevas tiendas, la mayoría de ellas en el exterior. Adolfo Domínguez está registrando sus mayores crecimientos en la cartera de clientes más jóvenes, que ya representan 1 de cada 4 nuevos clientes que la compañía ha captado en el ejercicio 22-23. Los clientes de 18 a 34 años que compran artículos de la marca de moda de autor suman un 11% de las nuevas incorporaciones y los de 35 a 44 años un 15% de los nuevos clientes. Los mayores aumentos en la franja más joven se producen en moda hombre. Los nuevos clientes duplican la cartera anterior, alcanzando cifras del 19% de compradores de entre 35 y 44 años y del 13% entre 25 y 34. Entonces, para nosotros, la palabra rejuvenecimiento es fundamental, no solo de la cartera de clientes, sino por supuesto dónde empieza ese rejuvenecimiento de la cartera de clientes es en la marca, en cómo perciben la marca. Entonces, por ir a un básico, hay muchas empresas que no es que les vaya mal, sino que simplemente tienen un grupo de clientes con el que envejecen y no son capaces de renovarlos porque no enarbolan valores de marca que estén de moda en el momento actual, o algo que también es muy común, que es que los armarios, es decir, la ropa que ha vestido tu abuela o tu madre, hay una resistencia a ponerte la misma cosa. Entre las innovaciones con mejores resultados se incluye la iniciativa Social Live Shopping, una tecnología de venta con retransmisiones por streaming que permiten conocer a fondo las colecciones y comprar al instante a través de Internet. Los encuentros online con clientes superaron los 4 millones de impactos. El último directo, celebrado el pasado febrero, incrementó en un 181% las ventas entre clientes jóvenes con respecto al celebrado en diciembre de 2022. Que no ven que nuestra marca se esté... Vamos a hacer ahora un pequeño alto para la publicidad. Nos vemos de nuevo en la segunda parte. Hasta ahora, amigos.